Estamos hablando con Micaela Gómez, que es estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y militante de la agrupación estudiantil Tupac. Le damos la bienvenida. Hola Micaela, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua te saluda, Claudio Trabalón también. Gracias por Hola, acudir al Mica. llamado del Paso Cambiado. Hola, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? Sí. Sí, acá estoy. Ah, bien. Bueno, Micaela, la inquietud nuestra de llamarte un día como hoy en nuestro programa tiene que ver con esa gran movilización que se dio la semana anterior en defensa de la educación pública, si se quiere, pero en defensa de las universidades, básicamente de la UBA, que este gobierno intenta de alguna manera denostar, destruir, o como quien dice, hacer desaparecer, ¿no? Una palabra tan nefasta para nosotros los argentinos. ¿Cómo viviste ese momento de la movilización? ¿Cómo lo vivieron ahí en la ciudad de Rosario? Que es una ciudad muy particular también. ¿Y cómo estás viviendo los días posteriores a esa movilización? ¿Qué podés ver después de la media sanción que tiene la ley Bases y todo lo que nos está pasando hoy políticamente en Argentina a nivel estudiantil? Bueno, nosotros en particular viajamos un grupo a Buenos Aires y Ah, otro se quedó acá en la ciudad de Rosario. sí. Y la verdad que fue realmente masivo. Se notaba que había un punto de unión, había una unidad muy grande en relación a que hay un enemigo en común. Todos estamos de acuerdo en que eso fue una gran manifestación del malestar popular en contra del ajuste del gobierno de Milei, que repercute de lleno en nuestra educación pública en particular, y que, bueno, ahí se marcó realmente eso. En sí, nosotros lo que venimos viendo es que ya el presupuesto era insuficiente el año pasado, era un presupuesto que eh, estaba insuficiente, era de se estimaba una inflación de un 60% y una inflación de un 211%, lo cual ya fue insuficiente y este año se prorrogó, es decir, es exactamente el mismo, con unos tarifazos, con la eliminación de los subsidios y demás, que eso lleva a que nuestra educación realmente esté en riesgo, a que no se sepa si la Facu puede abrir sus puertas en junio. Ese temor y esa unificación frente a ese malestar se manifestó en las calles con 1 millón de personas en diferentes puntos del país, defendiendo esta educación y en contra del ajuste del gobierno nacional, digamos. Sí, están tirados de los pelos esto que pasa, porque en la manifestación, por supuesto que el gobierno usó su propaganda en contra de que la manifestación se había convertido en una manifestación política y no tanto de los estudiantes, ¿no? Pero hubo, por ejemplo, valga la redundancia, manifestaciones de incluso estudiantes que van a la universidad privada, que no utilizan la UBA o la universidad pública, en defensa de la educación pública y en defensa de que las universidades deben seguir estando abiertas, ¿no? Cosa que el gobierno, por supuesto, habla de todo lo contrario. ¿Qué se habla en los pasillos en estos momentos de las universidades? Vos que estás en la Universidad Nacional de Rosario, ahí estudiando psicología, ¿qué se cuenta en los pasillos? ¿Cuál es la preocupación? Más allá de lo que acabas de contar, de que no se sabe si se va a abrir en junio o no, pero ¿y cuánto están involucrados los catedráticos, los docentes? ¿Cómo ves que viene cocinándose la cosa? Y por un lado está la cuestión de los salarios docentes que están totalmente a la baja y eso lleva a un montón de paros que ya vinimos atravesando y acompañando la lucha de nuestros docentes, obviamente. Sí, Por otro lado, en el CICO en particular se viene de procesos asamblearios donde nos venimos organizando el conjunto de los estudiantes de cara a esta posibilidad de cierre y en relación a pensar una salida. No solamente quedarnos en una cuestión catártica, sino de organizarnos para darle quiebra a este ajuste que perjudica tanto a nuestra educación pública. Arrancamos con asambleas la primera semana de abril y ese proceso continúa, así que eso es un poco lo que se viene generando.
hubo abrazos a las facultades, jornadas de clases públicas y demás actividades que vienen manifestando un poco este malestar popular y estudiantil de nuestros docentes y trabajadores de la universidad. Sí, ustedes viven esto con una intensidad particular por estar en una ciudad como la de Rosario, que todos sabemos lo que pasa en Rosario con el tema del narcotráfico y lo politizado que está de alguna manera, o militarizado también de alguna manera Rosario, ¿no? ¿Cómo viven ese proceso? Usted como estudiante, vos sos una estudiante joven, ¿cuántos años tenés? 23. 23 años, mirá, y estás tremendamente involucrada con el futuro de lo que puede ser el futuro de los argentinos, de las argentinas, a través de la educación, ¿no? ¿En qué instancia de la carrera estás? ¿Cómo? ¿En qué instancia de la carrera estás vos particularmente? Cuarto año. Cuarto año, o sea que te falta muy poquito. Bueno, y ves peligrar ahí la continuidad de tu carrera y del futuro, por supuesto, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo ves o qué crees que va a terminar pasando con esta cuestión después de la marcha? ¿Qué sigue ahora después de la marcha? Nosotros creemos que es necesario generar una unidad eh, genuina entre las organizaciones, los estudiantes, los docentes y no docentes. Actualmente estamos atravesando el mes de mayo, que es el mes en el cual se llevó a cabo el Cordobazo allá en 1969. Nos parece que ese es el punto a seguir. Tiene que ver con el camino de la rebelión popular, con el camino de poder quebrar esto mediante la insurrección, mediante la organización obrero estudiantil. Así que nosotros creemos que eso, que la salida tiene que ver con unificarnos y dar la pelea contra el ajuste, contra el saqueo, contra la entrega. Como vos decías, estamos en la ciudad de Rosario, que es una ciudad muy atravesada por las violencias, por el narcotráfico, y en eso también nuestro objetivo es unificarnos en pos de un programa político. No tiene que ver solamente con defender la educación pública frente a este inminente riesgo de cierre, sino también pelear por un programa político de liberación en algún punto. Sabemos que si entra la droga por la hidrovía y eso sigue en manos de las multinacionales, de los monopolios, y se sigue sacando la droga por los puertos, eso es un problema muy grande y la violencia no va a cesar en tanto eso no cambie, por ejemplo. Lo mismo pasa con nuestros planes de estudio, si están realmente atravesados por la mercantilización y por los contenidos puestos al servicio de esas empresas, y la verdad que la situación de la educación no va a cambiar. Entonces, lo pensamos como algo global en algún punto. Sin soberanía nacional no hay una educación pública de calidad. En eso viene nuestra perspectiva, organizarnos, salir a las calles y dar la pelea, pero en un sentido no solamente institucional, no solamente dar la pelea por mayores becas, por permanencia, acceso, egresos, sino también por algo mucho más amplio. Sí, Micaela, y ves reflejo de esto que ustedes están proponiendo de la Tupac, digamos, porque está más que claro, ¿no? Bueno, acá hay que unirse, hay que empezar a limar diferencias y incluso hasta dejarlas de lado y entender que hay un enemigo común, pero también hay que entender, a mi manera de verlo, digamos, es que hay que terminar con las cosas que no llegan nunca a futuro. Esto que hablabas vos, ¿no? El control de los puertos, digamos, el control del comercio exterior y demás, es fundamental para ser una nación soberana e independiente. Así lo entendemos nosotros. ¿Encontrás reflejos en los pares que ustedes tienen ahí en la universidad, política y laboralmente? ¿Es posible esto de volver a unir los estudiantes con los trabajadores? Es un gran esfuerzo el que hay que hacer, pero se viene viendo, al menos con este proceso de asamblea y demás, la unificación de la fuerza de los estudiantes, de los docentes. O sea, sin ir más lejos, ese 23 fue una manifestación de eso. Después queda hacia adelante seguir organizando esa lucha para que no se disuelva y al contrario, para que eso tome un cauce combativo. Pero bueno, es un esfuerzo que hay que hacer y por el cual vamos a seguir luchando.
Claro, y contame una cosa, Micaela. Nosotros notamos acá en Buenos Aires que una cosa fue la marcha del 23 y otra cosa fue el 1 de mayo. Si bien hay una diferencia marcada entre las dos manifestaciones, una conmemoración por el Día de las Trabajadoras, de los Trabajadores, y la otra era una marcha que tenía que ver con imponerle al gobierno, con mostrarle al gobierno que uno no está de acuerdo con las medidas que está tomando, pero se vio muchísimo menos gente en las calles en la conmemoración del Día del Trabajador que, por ejemplo, en la marcha del 23 por los estudiantes. ¿Qué te sugiere esa diferencia? ¿No es momento, digo, pensando por ahí a futuro también en el día 9 que debería ser una marcha muchísimo más masiva de lo que se pueda pretender y más extendida? ¿Cómo lo ves? No, sí, para nosotros es fundamental que se empiece a generar esa cuestión de que la universidad no es una isla, al contrario, y en relación a eso nos parece que tenemos que estar en las calles junto con los trabajadores, junto con los jubilados, junto con los desocupados. Nos parece que eso es algo que desde ya hay que impulsar. Eh, de cara al 9 nos parece importante reivindicar la lucha de los trabajadores, de los obreros y bueno, es un esfuerzo que tiene que hacer también la universidad para dar la pelea de conjunto. Eso desde ya. Claro, en tiempos como este, Micaela, te pregunto, vos que sos estudiante activa ahí de la universidad, hay una propaganda que dice que, bueno, el logro más grande es haber llenado las universidades de hijos de obreros, ¿no? O hijas, hijos de obreros. Eh, ¿Eso se da en particular en esta época? Porque, claro, vivimos épocas económicas muy difíciles donde los jóvenes muchas veces, por más que quisieran y entendieran que quieren formarse profesionalmente para poder cambiar su realidad, su futuro, no lo pueden lograr porque tienen que dedicarse a trabajar para comer y saciar sus necesidades más básicas, ¿no? Pero ves que la universidad está cumpliendo con ese rol de contener eh, gente que pueda hacer las dos cosas, trabajar y estudiar y demás. Cada vez es más complicado, eso seguro, y eso lo venimos diciendo hace un montón de tiempo. Son cada vez menores las políticas de permanencia, las políticas de bienestar estudiantil, y en relación a eso, quien puede sostenerse en la universidad es un círculo cada vez más reducido. Es cierto también que la mayoría de los estudiantes tenemos que trabajar para poder sostenernos dentro de la facultad pública, porque si no es imposible realmente, ya no está esa posibilidad de decir, bueno, solo curso y cuando me recibo empiezo a trabajar, eso es un hecho. Eh, y bueno, también la pelea va por ahí, porque en realidad no es algo nuevo la crisis que atraviesa la educación pública, la falta de presupuesto tampoco, y es cierto que cada vez es más amplia esa brecha de quién puede estudiar y quién no. Es cada vez más inaccesible la facu, y por eso, bueno, la pelea. Actualmente incluso más porque el presupuesto es el mismo que el año pasado, que ya era poco, pero bueno. Claro, incluso el presupuesto es el mismo que ya era poco para los docentes y para la gente que trabaja en la universidad, pero al mismo tiempo es más caro para los estudiantes que tienen que trasladarse, viajar, pasar el día en la universidad, ¿no? Comer algo y demás. Todo eso implica también un gasto que muchas veces las y los estudiantes se les hace cuesta arriba, ¿no? Sí, ni hablar, sí, sí, se reducen también las posibilidades de becas, cada vez más los cupos del comedor, por ejemplo, que están subsidiados, pero cada vez se pueden pagar menos, cada vez brindan menos cupos, y tiene que ver con esa cuestión de que no hay presupuesto realmente. Claro. Sumado a los tarifazos, a los aumentos de la luz, del gas y demás, es realmente complicada la situación. Bueno, Micaela, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos diste y que nos aclaraste un poco el panorama de lo que está pasando ahí. Y si te quedó algo por contarnos que nosotros no te hayamos preguntado en este momento, ahora es el momento de hacerlo. No, bueno, eso. Nosotros en particular lo que vamos a seguir sosteniendo es la necesidad de estar organizados y unificados para quebrar el ajuste del gobierno, para que se vaya Milei, que sabemos que sin esa salida, la verdad que esta situación no va a cambiar, y también por la pelea por una universidad pública y el servicio del pueblo.
al servicio de los intereses de las necesidades populares y nada, por eso nos seguimos organizando, creemos que el camino es por ahí, que el camino es el del Cordobazo, el del Rosariazo, el del 2018, cuando ante el inminente riesgo de cierre de las facultades hubo tomas, asambleas, marchas federales y a partir de ahí se logró revertir la situación crítica de la educación. Creemos que el camino es ese y que para eso es necesariamente estar organizándonos. Así que la invitación es a la lucha, a seguir discutiendo, a seguir charlando y a seguir organizándonos en las aulas y en las calles, como dice nuestro lema de la agrupación. Bueno, muchísimas gracias, Micaela. Ojalá así sea, ojalá se vaya sumando cada vez más gente y que pueda entender que es el único camino para revertir esta realidad que estamos viviendo, que es triste, que es negra y que, bueno, promete complicarle la vida a la mayoría de las personas en el país, ¿no? Así que, bueno, ojalá que así sea y que puedan ir para adelante y que en un futuro estemos hablando de otra realidad, de una realidad más próspera y mejor para todos nosotros y todas nosotras. Te mando un abrazo grande, gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado y la próxima, estos micrófonos siempre están abiertos para ustedes. Muchas gracias. Bien, estuvimos hablando con Micaela Gómez, estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y militante de la agrupación estudiantil Tupac.